Qué gran oportunidad de haber compartido este tiempo de adoración que nos traslada a una oportunidad para mantener nuestra comunión con el Señor y experimentar esa gloriosa presencia que propicia ser moldeados en ese tiempo y a la vez experimentar una vez más que a quien servimos y adoramos no está ajeno, no es distante, sino como Él dice en su palabra, si le buscamos, le vamos a encontrar. Y Él se deja encontrar en la medida en que tú y yo lo hacemos tan de corazón, de una búsqueda genuina. En tu Biblia hay una escritura en 2 Timoteo capítulo 2, y hay un tema que ha venido a ser muy recurrente para mí. Es un tema que ha venido aportando una cantidad de aspectos para comunicar hoy a través de la palabra con aquello que está relacionado directamente con el pasado, que algunas personas no saben, incluso creyentes, no saben cómo superar. Su vida está supeditada a circunstancias, a eventos que en algún momento dado se convierten en su presente y proveyendo de esta manera una condición difícil para poder superar las cosas. Tenemos la necesidad de hablar acerca de una condición que muchas veces nosotros creemos que quedó sepultada, olvidada, pero repentinamente emerge en un instante una circunstancia que impacta y donde se pierde la cordura, el temperamento se transforma, la vida genera un enorme dolor y esto es como resultado de un pasado no superado. Y la Biblia nos enseña, sin ser un libro de psicología, porque mucho antes que Freud, mucho antes que sus propuestas, la Biblia tiene la respuesta a la necesidad de toda persona. Y para todo creyente no hay más psicología. Es el poder de la palabra lo que hace posible la transformación. Y la necesidad de un creyente no es el conocimiento bíblico, es el nacer de nuevo, lo que hará posible que esa nueva naturaleza rompa con todo, cambie la estructura y les provea una nueva calidad de vida con recursos ilimitados para enfrentar los momentos que la vida tenemos. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2, te voy a invitar si nos ponemos de pie, y los versos 8 y 9, si me permites leerlo en voz alta y te pido me acompañes, por favor, o si quieres hacerlo de igual manera conmigo en voz alta, sería muy grato. Ahí donde estás, quizás en tu sala, en el cuarto de televisión, donde estés, ahí vamos a tomar este tiempo solemne, como si estuviéramos no solo en las instalaciones físicas de la iglesia, porque estamos ante la presencia del Señor. Así que acompáñame, verso 8. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa. Toma tu lugar, por favor. Este es un tema recurrente en algunos momentos porque cuando nosotros pretendemos olvidar algunas cosas sin tener la plena certeza de haberlas superado, estas no desaparecen, permanecen ahí y en algún momento dado, cuando nosotros pensábamos que estaban totalmente aniquiladas, donde ya no existían, en un instante emergen con una fuerza, con un poder tan devastador que generando estragos que cambian la vida, cambian las personas. Así que tenemos que primeramente establecer que la vida donde tú y yo nos desenvolvemos no es un jardín de rosas, no es un lugar
donde venimos a ser felices, porque las diferentes facetas nos harán experimentar una gran cantidad de escenarios y en ocasiones con un alto grado de dolor, con una gran cantidad de lágrimas, con frustración, con temor, con ansiedad. Y esto usualmente en la mayoría de creyentes se tiende a decir, ya no lo tengo, yo creo, yo declaro que ya no está, y tratamos de eludir la realidad, tratamos de abstenernos o alejarnos para creer que el tiempo va a solventar o que en algún momento dado se va a desvanecer como resultado de que los años transcurren. Pero esto genera en la vida de un creyente o de cualquier otra persona un enorme conflicto que muchas veces se convierte en el peor de los escenarios. De tal manera entonces que tenemos que entrar aquí. El apóstol Pablo está dándoles a Timoteo le está dando una pequeña muestra de lo que es la vida y cómo enfrentarla y cómo superarla. La memoria no es un monitor. La memoria no es simplemente un artículo que nosotros tenemos que podemos usar cuando queramos. Debemos entender que la memoria tiene una gran capacidad de asimilar toda la información que nos acontece durante toda nuestra vida. Y donde están registrados palabras, hechos, eventos, personas, acciones, tanto de gozo, de alegría, de triunfos y victorias, como momentos de dolor, de tristeza, de impacto, donde hemos sido defraudados o donde hemos sido golpeados por las personas que en ocasiones creemos más cercanas. Y la memoria es real y como un órgano está viva la memoria. Es quizás el gran problema de una gran mayoría al considerar que la memoria es un artículo de lujo y que simplemente se apaga y se enciende a voluntad. Permíteme decirte, y no es el tiempo para hablar, pero ya en otra ocasión hablaré de las funciones de la memoria en la eternidad. Pero para nosotros, en nuestro momento actual, la memoria posee la mayor capacidad que tú puedes jamás imaginarte. Tiene una connotación de una ilimitada capacidad. Que olvidemos es otro punto, pero la memoria tiene toda esa capacidad de mantener lo que en nuestra vida ha acontecido. El apóstol Pablo está enfrentando la cárcel, está enfrentando el abandono de muchos. Él está luchando porque ahora está a punto de su partida. Él no estaba escribiendo desde un hotel jugando golf, él está hablando desde la cárcel, sabiendo que Nerón, el peor de los emperadores romanos, era quien estaba al frente y entendiendo que prácticamente le quedaba poco tiempo, comparte cómo es que Pablo en su humanidad es capaz de compartir cómo vivir en medio de la adversidad. No podemos eliminar la adversidad de nuestra vida. No podemos evitar en ocasiones que nos alcance, que nos impacte y muchas veces con grandes estragos. Nuestra vida está supeditada como la de cualquier creyente a los vaivenes de la vida, en altas y bajas. La gran diferencia es la fe que nosotros tenemos en el Señor y quien tiene cuidado de nosotros. Pero Pablo está experimentando la peor condición de su vida. Y antes de elegir quejarse, antes de elegir colocar una postura de sarcasmo o frustración, él le dice: Timoteo, lo que tú vas a enfrentar y lo que estás viviendo puede ser susceptible de cambios. Si no podemos evitar el dolor, si no podemos cambiar las circunstancias, si no tenemos la capacidad de alterar el medio ambiente donde nos desenvolvemos, donde hay dolor, donde hay desánimo, donde hay ansiedad, donde hay temor, si no lo podemos evitar, hay una manera, hay una solución a la cual tú puedes aspirar con toda la capacidad de ser libre al respecto. ¿Y cuál es lo que le dice?
en medio de todos estos pensamientos que están agolpándose unos contra otros, generando tanto desgaste, debilitamiento aún de nuestra fe, dice, lleva a Jesús al centro de tus pensamientos. Coloca al Señor justo ahí, para que el ojo del huracán ya no se convierta en el más conflictivo de tu vida. ¿Por qué Pablo diría eso? Pablo lo probó 1 y 1000 veces. Y él entendió que hay una identidad con el Señor Jesús. No somos los únicos que estamos pasando tiempos críticos. No somos los únicos que atravesamos el valle del dolor, el valle de las lágrimas o el valle de la muerte. No somos los únicos que estamos experimentando pobreza o condiciones adversas. Jesús pasó a través de ese valle. Y Él lo declaró cuando dijo, en el mundo habrá aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Así que Pablo le estaba enseñando a Timoteo uno de los secretos que la Biblia revela de cómo vivir en medio de la adversidad, de cómo experimentar paz y descanso a pesar de los múltiples eventos que nuestra memoria trata de traer al frente, de hacernos recordar, de hacernos retroceder, pero nosotros somos responsables de lo que podemos abrir o cerrar. Pero el secreto de mantener esa vida de quietud en medio de la adversidad, cuando esa tormenta de pensamientos, de memorias, de recuerdos vienen a asaltarnos, es propiciar que el Señor Jesús se convierta en el centro de tus pensamientos. Por eso en el libro de Romanos dice que debemos renovar nuestra mente, debemos cambiar nuestra perspectiva. Así que nunca podremos ni debemos subestimar el poder de la memoria. Muchas personas parecen caminar después de acontecimientos traumáticos o de problemas muy desgastantes y en un instante parecen olvidarlo todo, estar de pie, tener el ánimo, la sonrisa, porque están subestimando el poder de la memoria. Pero cuando ésta emerge, viene con un alto impacto que hace caer al más fuerte, que derriba al más poderoso, que el poder de la memoria no conoce posición social, cultura, color. El poder de la memoria puede arrasar a todas las personas como resultado de no haber superado un pasado. Y en ocasiones pudiéramos decir que muchas de esas personas son el resultado de lo que piensan. ¡Qué tremendo! Mencioné que la Biblia, sin ser un libro de medicina, posee los recursos para contrarrestar y superar los conflictos que la gran mayoría de personas tienen cuando enfrentan momentos en que la vida les presenta escenarios donde ya no pueden eludirla. No sé si has captado cuando hay tragedias, inundaciones, cuando suceden circunstancias masivas de dolor, una de las primeras condicionantes que emergen en el aspecto gubernamental es llevarles ayuda psicológica. Y no es malo, pero la psicología no tiene el poder y el alcance que la palabra de Dios posee. No hay psicología cristiana. O es la palabra de Dios o no lo es. Y no es que estemos en contra de la psicología, pero son incompatibles. Lo que hace posible transformar y cambiar a una persona es el poder de Dios. Y esto es lo que Pablo está enseñando. Más allá de una técnica de ayuda humana en el comportamiento, en el pensamiento, es el poder que puede transformar hasta el pensamiento más profundo y traer una mente nueva en medio de la adversidad. Y muchas personas son el resultado de lo que piensan, porque sus pensamientos gobiernan su presente.
Sus actitudes, su conducta, su temperamento es el resultado de lo que está constantemente aflorando en su mente. Tú y yo quizás no conozcamos lo más profundo donde ellos están pisando, pero lo que sí podemos experimentar, esos continuos arranques y cambios de temperamento, de conducta, que hacen a una persona ser evidenciada por lo que hace, por lo que dice, cómo se comporta, y podemos entender que hay un gran problema interno y está directamente relacionado con lo que piensa, con los hechos y eventos de un pasado. Es por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra tiene el poder transformador. Y cuando Pablo le da este consejo a Timoteo es porque funciona. Y para nosotros los creyentes, funciona. Y si nosotros seguimos las instrucciones, también obtendremos los mismos resultados. Habrá paz en medio de la adversidad. Y es que la memoria es el lente a través del cual observamos la vida. De acuerdo a nuestros recuerdos, a nuestros eventos del pasado, es como estamos siendo moldeados día con día, y es de la manera en que juzgamos y evaluamos las cosas, cómo nos comportamos. La gran mayoría de las actitudes que tú y yo tenemos es en relación con un pasado que no ha sido superado. Y tú puedes ver a personas arrastrando con una gran crisis. Personas que no saben cómo superar eventos que marcaron su vida, de los cuales no quisiéramos estar en sus zapatos. No podemos compararnos ni jactarnos, pero la Biblia nos da el recurso infalible para entonces colocarlo al frente y saber que a pesar de la más difícil experiencia, Dios puede traer libertad. El Señor Jesús dijo que Él había venido para darnos libertad. Y no solamente está hablando de la libertad de la naturaleza que se inclina a hacer lo malo, estaba hablando en la amplitud de la calidad de vida que Él vino a ofrecer. Eso es muy, muy importante. Pero la gran mayoría de las actitudes que nosotros tenemos está en relación directa en cómo recordamos esos eventos. Fíjate bien, en el cómo. Un evento a algunas personas puede ser similar en el contexto del hecho, pero en el cómo lo recuerdan y el cómo lo superaron es muy distinto. Hay personas que atraviesan por un momento hoy que fue muy popular el despido de personas de sus trabajos. Eso es siempre doloroso cuando llega una carta y te dicen gracias por su colaboración, o cuando te citan a la oficina del gerente inmediato y te dan las gracias porque se llegó al final. Y ese mismo evento puede ser distinto en el contexto de cómo se vive. A algunas personas el ser despedidos del trabajo va a generar amargura. Los va a conducir a un inminente dolor del cual van a permanecer constantemente y culpando a la empresa, culpando a otros de la situación que él va a vivir. Pero otro puede experimentar y decir, es verdad, es difícil, es triste, es doloroso volver a empezar de nuevo, volver a buscar trabajo, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios puede llevarme de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios dice que todo obra para bien, aunque en este momento no vea nada bueno, aunque no puedo ver la luz, pero sé que Dios está en mí, conmigo y a mi favor. ¿Qué diferencia? Eso es lo que Pablo está enseñando. Eso es lo que está diciendo, que a veces nuestra memoria tiene esos lapsos donde en una efervescencia poderosa va a generar un alto grado de dificultad, pero es cómo enfrentamos esos momentos. Y en ocasiones como pastor te toca tratar aspectos de esta naturaleza y
Y cuando colocas estas palabras parecieran como no tener sentido, como así de sencillo. No, no fue sencillo, hubo un alto precio a pagar. Hubo una cruz, hubo un calvario, hubo una pasión, hubo una entrega, hubo una muerte, pero también una resurrección que nos garantiza esta calidad de vida. ¿Qué diferencia? Y haciendo nosotros estas cosas, debemos darnos cuenta que nuestra mente está en crisis, nuestra memoria genera, ahora sí que recuerdos en ocasiones no tan gratos. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esta situación? Algunos dicen, el tiempo lo sana. Déjame decirte, eso es una mentira. El tiempo no sana nada. El tiempo lo encubre. El tiempo solo tiene la capacidad de ir disminuyendo un poco lo que vemos, lo que sentimos, pero no lo elimina. Tratar de olvidarlo es negar el hecho, pero tarde o temprano va a emerger con mayor intensidad. A veces tratamos de hacernos creer a nosotros mismos en relación con nuestros recuerdos y decir, es que antes era mejor. Y tratamos de recordar solo las cosas que nos producen gozo y alegría. Tratamos de recordar aquello que trasciende para permitirnos hacer un buen uso de esa memoria. Porque estamos tratando de inhibir aquellos momentos donde el dolor fue intenso, donde la frustración llegó a un momento crítico, donde hubo momentos en que no sabíamos cómo actuar, qué hacer, donde llegamos a una conclusión en un momento dado y saber que estábamos siendo vapuleados, golpeados de tal manera que no teníamos solución. Y llegamos entonces a una siguiente conclusión. Creemos que el tiempo puede reescribir la historia. En otras palabras, al tratar de evadir esas condiciones, creemos que vamos a escribir una nueva historia de ese pasado, de esas memorias. No podemos. Pilato dijo una verdad enorme. Él dijo, lo que he escrito, está escrito. En otras palabras, el pasado no puede ser alterado. Lo que está en nuestra memoria, aunque tú digas no existe, yo renuncio, yo confieso que no está ahí, seguirá contigo. La memoria tiene una gran capacidad de permanecer en lo temporal y hasta la eternidad. Tu memoria va a estar contigo hoy y por una eternidad, eso tenlo muy claro. No es el momento de hablar de las funciones en la eternidad de la memoria, pero debo decírtelo. Si algo te vas a llevar a la eternidad es tu carácter y tu memoria. Porque si no hubiera conciencia de memoria, perderíamos el sentido de identidad. Pero precisamente, a veces nosotros tratamos de reescribir o el creer que el tiempo va a reescribir la historia de aquellas memorias y nos damos cuenta que no es así. ¿Qué hacer? Y eso es algo que vamos a encontrar hoy, no solo nosotros, personas a tu alrededor van a enfrentar o ya están enfrentando este tipo de crisis. Una angustia que supera sus fuerzas. Una presión o un estrés que no saben cómo superarlo. Y van de lugar en lugar creyendo que la solución está en los lugares, cuando la libertad está en una persona que es el Señor Jesús. Es ahí donde tenemos que estar. Así que, ¿qué hacemos con aquello que está tocando nuestras vidas? ¿Qué hacemos? No lo podemos borrar, no lo podemos alterar, pero cuando lleguen a esas memorias, voy a ser un poquito rudo, pero cuando llegan ese momento o esa crisis donde emergen los eventos del pasado, donde las voces del ayer se vuelven a escuchar, donde se están viviendo los mismos escenarios de hace años, que no han sido superados,
Esto producirá un efecto inmediato en las actitudes, en el temperamento, y entonces para algunos la ira se convierte en el medio de comunicación tan claro que es evidente lo que está aconteciendo en ellos. Para otros será la frustración, deprimirse, ausentarse, perderse en la soledad. Para otros será un momento donde ellos crean que no existe otra opción, otra salida. Y cuando ellos pierden el control decimos, ¿quién controla a quién? La ira está controlando a esas personas. El dolor está teniendo el más intenso del poder para hacer o influenciar a las personas a vivir de una manera crítica. No podemos negar que hay momentos en nuestra vida con un alto grado de impacto, de dolor. Cuando un ser amado nuestro parte, a veces no sabemos cómo enfrentar la realidad. Y si no aprendemos cómo manejar al principio ese evento, esto será una continua historia que se irá repitiendo, pero el problema no es la repetición, es la intensidad que va generando. Y si no sabemos cómo superar ese momento, cargaremos con un gran dolor, con una amargura, incluso vamos a culpar a Dios de las circunstancias. Y siempre será esto que emerja en un momento en que no queremos o estamos en el menos de los momentos deseosos, y has escuchado a las personas decir, es que le dio una crisis y se tuvo que ir a guardar, se tuvo que quedar. Esto es como resultado de que en un momento ese evento no se tuvo la manera de cómo enfrentarlo o qué hacer. Y me gustó escuchar a un pastor que conozco mencionar esto al respecto. Él estaba oficiando un sepelio, un funeral, en un panteón. Y terminó el funeral y en vez de irse a su casa, fue a visitar el lugar donde su papá estaba sepultado. Y dijo él que llegaron todos los recuerdos y memorias de su infancia, de cómo su padre había tratado de trabajar arduamente para lograr darles a ellos lo mejor, tratar de darle a su esposa una vida más digna, que sus sueños eran llegar un día y viajar, pero el cáncer lo invadió y a la edad de 60 y algo de años falleció. Dice que estando ahí en el panteón, agarró a patadas la lápida, se desquitó, gritó, lloró y se sintió mal. Dijo, Dios, ¿por qué hiciste esto? Fíjate bien. Es cómo resolvemos y qué hacemos con esos recuerdos. Dice que años más tarde, estando en el mismo lugar, oficiando otro funeral, creo que eran 15 años después, dice que terminó el funeral y fue al lugar donde su padre estaba sepultado. Todavía estaban las marcas de ese pasado que él había dejado ahí. Pero ahora, dice, aprendí cómo tratar con esos recuerdos, con esas memorias. Y agradecí a Dios porque Él está conmigo, porque me dio la libertad para superar esas formas muy peculiares de pensar, para que la ira no controlara más mi vida, para que el dolor no controlara más mi condición y me privara del conocimiento. Esto es el punto. ¿Cómo propiciar ser libres de estos recuerdos que en ocasiones creemos que los tenemos sepultados? Es porque no los hemos enfrentado en el nombre del Señor, con la palabra de Dios y bajo los recursos que Dios nos ha dado para ser libres de ese momento en que las memorias, las voces, los recuerdos, los eventos parecen ser el permanente presente.
Pero Pablo está diciéndole a Timoteo, mira, en medio de todo lo que estamos viviendo, si tú te enfocas en los aspectos nocivos, si tu vida gira en torno a la queja, la angustia, el temor, solo vas a propiciar que tu presente se convierta en tu permanente pasado. Pero si invitas al Señor Jesús y te acuerdas de quién es Él y lo que Él hizo y lo que Él es capaz de hacer hoy, y Él está presente en tu mente, entonces tienes la oportunidad de superar ese pasado, esas condiciones que tenemos. Así que por lo tanto podemos decir que no hay ningún pasado, ningún recuerdo que esté fuera del alcance de la solución del Señor. No sé si hay alguien o tú estás tratando con algún aspecto del pasado, pero mientras no lo enfrentes, seguirá siendo tu verdugo, tu tormento. Y a veces culpamos a Dios porque vienen estos pensamientos, pero no nos damos cuenta que Dios está esperando que lo invitemos a participar para ayudarnos y superar esa condición. No hay recuerdo que Dios no pueda ser capaz de traer sanidad interior a nuestra vida. No existe nada que escape a su capacidad. No hay evento, no hay recuerdo como este pastor. Él reconoció que se había equivocado, pero posteriormente aprendió esta lección. No podemos cambiar la vida, pero sí podemos reducir el impacto de lo que la vida nos presenta si nos movemos en los caminos del Señor. ¿Qué hacer? Si tú estás batallando con algún tema específico donde tu memoria está generando estragos, donde no eres capaz de poder superar y no saber cómo accionar cuando estas memorias se convierten en la realidad de tu vida, el punto aquí es permitir que el Señor Jesús entre y se convierta en la solución de nuestra vida. Así que la memoria también es susceptible de ser cambiada por alguien que tiene un poder superior, y es el Señor. Muchos viven atribulados por falta de perdón, y su memoria es una constante acción que está generando un gran desgaste. No hay nada que Dios no pueda alcanzar. Hoy es un buen día para comenzar, hoy es un buen día para terminar con ese asunto que has dejado conducirse a lo largo de los años. Es un buen momento para cambiar tu presente, cambiar tu conducta, tu estilo de vida, para que no sea más quien gobierna tu vida. El propósito del Señor al hacernos libres, al hacernos suyos, es que nosotros aprendamos esta gran lección, a ser amos de nosotros mismos. Por eso Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, para que aprendamos. Sé que es muy difícil tratar con la memoria. Es muy difícil tratar con aquello que nunca va a ser eliminado, que siempre formará parte de nuestra vida. Pero lo que sí sé es que hay alguien con el suficiente poder para ayudarnos a superar, a enfrentar y caminar en la senda victoriosa en relación con los recuerdos del ayer. Pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios no está presa. No está supeditada a circunstancias, a eventos, a pobreza o riqueza. La palabra de Dios no está limitada por ninguna condicionante de nuestro entorno. Esa palabra sigue vigente para ti, para mí. El punto es, ¿qué harás con esa memoria que emerge y de la cual no tienes la capacidad de poder dominar, o te persiguen esos continuos recuerdos de lo que fue y de lo que se está tomando lo mejor de tu vida, tu presente? ¿Por qué no hoy decidir, determinar, decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi memoria,
No la puedo alterar, no la puedo cambiar, pero si tú estás en esa mente, entonces tú tienes el poder para poderlo hacer. No es que tenga que renunciar a esos pensamientos, es reconocer quién tiene el poder para cambiar la condición de mi memoria. Qué importante, para cerrar, es que nosotros seamos libres de aquellas condiciones que nos han atormentado por años. Cuando el Señor Jesús nos perdonó, Él conocía nuestro pasado, Él conocía nuestras circunstancias. Y cada día cuando tú y yo nos acercamos y le decimos, Señor, me arrepiento, perdóname, Él hace una cuenta nueva. El problema es que nosotros nos quedamos con la cuenta y la seguimos abonando y la seguimos colocando en ese depósito de recuerdos. Pero cuando le decimos, Señor, entra en mi vida, perdóname, el Señor hará una mente nueva, mi amigo. Una memoria capaz, fuerte, para superar ese pasado y seguir adelante. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Así que tal vez tú no tengas ese conflicto, pero otras personas lo tienen. Hoy tienes una herramienta, un elemento. Hoy está disponible otra faceta de lo que el Señor puede hacer para cambiarlo. Los jóvenes tienen una memoria corta porque apenas se está escribiendo, pero hay momentos de la vida, a pesar de la juventud, donde hay eventos que acontecen. Pero aquellos que tenemos más de 30 años, estamos expuestos a errores, a equivocaciones, y esto genera precisamente que la memoria, si no la tratamos apropiadamente a los pies del Señor, no tendremos la libertad. No trates de olvidarlo, no trates de sepultar, más bien exponte delante del Señor, abre tu corazón y dile, aquí está, Señor, límpiame, te entrego todo lo que soy, y de hoy en adelante, Señor, para que solo mi memoria se pueda convertir, cada vez que abra ese baúl de los recuerdos, en cosas preciosas, en lecciones que puedo aprender, para también a otros bendecir con lo que en mi experiencia he tenido. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de conocer tu palabra, la que nos dice cómo debemos accionar. Tú nunca nos has dicho que la vida es el escenario donde todo se obtiene, donde todo es fácil. Antes nos has mencionado que no hay logro fácil, que todo tiene un precio a pagar, que todo tiene privaciones, pero también hay momentos en que las acciones conducen cuando se escribe la historia, y aquello que no ha sido correctamente superado trae el día de mañana, en un futuro, un peso difícil de poder superar. Pero hoy ante ti, Señor, quienes están padeciendo por este momento, como algunos de nosotros en el pasado lo vivimos, donde esos recuerdos solo generaban dolor, lágrimas, el día que llegaste, cuando te entregamos esa área de nuestra vida, y cuando llegaste para que tus pensamientos fueran los nuestros, entonces esa memoria dejó de ser una acusadora, un generador de tormentos y fracasos, para convertirse en una fuente inagotable de gozo y de alegría, de recordar aquellas cosas que tú has hecho a nuestra vida, a nuestro favor. Fortalece a mis hermanos, Dios, y ayúdales para que nunca más esos recuerdos del ayer
sean su presente, para que esa memoria, ahora conducida por ti, liberada por ti, les proporcione una vida de libertad. En el nombre de Jesús.